La noche en Chicago tenía un color extraño. No era completamente negra. Era gris, pesada, como si el cielo hubiera decidido guardar secretos que nadie debía escuchar. La lluvia caía sobre los cristales de los rascacielos, las luces de los coches se reflejaban en el asfalto mojado y, en lo alto de una antigua mansión frente al lago, una joven observaba la ciudad con los brazos cruzados. Su nombre era Isabella Monroe. Tenía 27 años, ojos serenos y una presencia que obligaba a todos a bajar la voz cuando ella entraba en una habitación. No era la más fuerte, ni la más ruidosa, ni la más cruel. Pero todos sabían algo. Cuando Isabella hablaba, hasta los hombres más peligrosos escuchaban. Ella era la única hija de Edward Monroe, un hombre que durante décadas había sido temido en media ciudad. Para algunos, Edward era un empresario poderoso. Para otros, un viejo jefe de una familia oscura que había construido su fortuna sobre miedo, silencio y favores que nadie se atrevía a mencionar. Pero Isabella no era como él. Desde niña había vivido entre trajes caros, cenas elegantes y puertas cerradas. Había aprendido a sonreír frente a invitados que escondían amenazas detrás de palabras educadas. Había aprendido a no preguntar cuando su padre llegaba tarde con las manos temblando. Había aprendido que en su casa nadie decía la verdad completa. Y eso era lo que más odiaba. Aquella noche, su padre estaba muriendo. No por una bala. No por una venganza. No por una traición sangrienta como en las viejas historias que los hombres repetían para parecer más grandes de lo que eran. Edward Monroe estaba muriendo en silencio, en una cama blanca, rodeado de máquinas, arrepentimiento y recuerdos que ya no podía controlar. Isabella entró en la habitación. Su padre abrió los ojos con esfuerzo. Isabella, susurró. Ella se acercó sin decir nada. Durante años había esperado ese momento. No porque deseara verlo débil, sino porque necesitaba una respuesta. Una sola. ¿Quién fue? Preguntó ella con voz fría. Edward cerró los ojos. No empieces una guerra. Isabella apretó la mandíbula. Mi madre murió una noche de lluvia. Tú dijiste que fue un accidente. Pero ahora todos bajan la mirada cuando menciono su nombre. Dime la verdad. El anciano respiró con dificultad. Por primera vez en su vida, Edward Monroe parecía pequeño. Tu madre no murió por accidente, dijo. Isabella sintió que el mundo se detenía. La lluvia golpeó la ventana con más fuerza. ¿Quién? Repitió. Edward giró lentamente la cabeza hacia ella. La familia Rossetti. Ese apellido cayó sobre la habitación como una piedra. Los Rossetti. La familia rival. Los enemigos de siempre. Los hombres con los que su padre había firmado una paz falsa 20 años atrás. Los mismos que asistían a eventos benéficos, sonreían ante las cámaras y hablaban de honor mientras ocultaban sus pecados bajo abrigos italianos y relojes caros. Isabella no lloró. Ese fue el primer detalle que asustó a su padre. Ella solo asintió lentamente, como si una parte de su alma acabara de apagarse. No hagas lo que yo hice, rogó Edward. El odio parece fuerza al principio. Pero después te deja solo. Isabella lo miró. Tú me dejaste sola hace mucho tiempo, papá. Edward quiso responder, pero no tuvo fuerza. Esa fue la última conversación real que tuvieron. Al amanecer, Edward Monroe murió. Y con su muerte, toda la ciudad creyó que comenzaría una guerra. Pero nadie conocía realmente a Isabella. Ella no iba a disparar contra nadie. No iba a ordenar nada oscuro. No iba a ensuciarse las manos para parecer fuerte. Isabella Monroe tenía otra forma de destruir a sus enemigos. Iba a obligarlos a mirarse al espejo. 3 días después del funeral, Isabella apareció en la sede principal de Monroe Holdings. El edificio tenía 40 pisos, paredes de cristal y un vestíbulo tan frío que parecía diseñado para recordarles a todos que el poder no necesitaba ser amable. La esperaban los antiguos hombres de su padre. Vincent Hale, abogado de la familia, un hombre elegante con cabello gris y voz de cuchillo. Marcus Reed, jefe de seguridad, es militar, silencioso, leal hasta el dolor. Elena Brooks, contadora principal, la única persona que conocía todos los secretos financieros de los Monroe. Y Thomas Blake, amigo de infancia de Isabella,
periodista independiente, el hombre que había dejado la ciudad años atrás porque no soportaba el mundo de los Monroe. Thomas estaba allí porque Isabella lo había llamado. Eso ya era una declaración de guerra. Vincent fue el primero en hablar. Tu padre dejó instrucciones claras. La familia debe mantenerse unida. Debemos proteger los intereses. Isabella se sentó en la silla principal. La silla de Edward. Todos lo notaron. Mi padre construyó un imperio sobre miedo, dijo ella. Yo no voy a heredarlo así. Vincent frunció el ceño. Con respeto, Isabella, este mundo no cambia porque una mujer joven tenga buenas intenciones. Marcus miró a Vincent, incómodo. Pero Isabella no se alteró. Entonces será mejor que este mundo se acostumbre. Elena Brooks bajó la mirada para ocultar una sonrisa. Thomas observaba en silencio desde el fondo. Hacía años que no veía a Isabella. La recordaba como una chica que escondía libros de poesía dentro de carpetas de negocios. Ahora veía a una mujer que llevaba el dolor como una corona invisible. Quiero todos los documentos, ordenó Isabella. Contratos antiguos, empresas fantasma, acuerdos privados, donaciones sospechosas, propiedades sin dueño claro. Todo. Vincent se puso rígido. Eso podría destruir lo que tu padre levantó. Isabella lo miró fijamente. Eso es exactamente lo que quiero saber. ¿Qué parte merece vivir y qué parte debe morir? El silencio llenó la sala. Marcus fue el primero en asentir. Yo estoy con usted. Vincent lo miró con sorpresa. ¿Tú? Marcus no apartó la vista de Isabella. Su padre me salvó la vida una vez. Pero también me pidió que protegiera a su hija, no sus errores. Desde ese momento, la familia Monroe dejó de ser una maquinaria oscura. Se convirtió en un juicio. Y la juez era Isabella. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una mansión moderna rodeada de robles, Adrian Rossetti recibió la noticia. Isabella Monroe había tomado el control. Adrian era el hijo mayor de Lorenzo Rossetti, líder de la familia rival. Tenía 32 años, rostro serio, manos limpias y una reputación extraña para alguien nacido en una casa como la suya. No bebía en exceso. No gritaba. No humillaba a los empleados. No celebraba la crueldad. Eso hacía que muchos lo consideraran débil. Pero no lo era. Adrián era peligroso de otra manera, pensaba antes de actuar. Su padre, Lorenzo, estaba sentado frente a la chimenea cuando Adrián entró. La hija de Monroe está haciendo preguntas, dijo Lorenzo. Tiene derecho, respondió Adrián. El viejo Rossetti levantó la mirada. Cuidado con tus palabras. Adrián se quedó de pie. Si su madre murió por culpa de esta familia, tiene derecho a saberlo. La habitación se congeló. Lorenzo dejó el vaso sobre la mesa. Tú no sabes nada de esa noche. Entonces dime la verdad. El rostro del anciano se endureció. La verdad es una herramienta peligrosa en manos de gente emocional. Adrián soltó una risa amarga. No. La mentira es más peligrosa. Solo tarda más en explotar. Lorenzo se levantó lentamente. Escúchame bien, hijo. Los Monroe no son víctimas. Edward Monroe destruyó familias enteras antes de aprender a rezar en su lecho de muerte. ¿Y eso justifica todo? Eso explica el mundo. Adrián negó con la cabeza. No, padre. Eso explica tu mundo. No el mío. Lorenzo lo miró con una mezcla de ira y miedo. Porque en el fondo sabía que Adrián no quería heredar la familia. Quería limpiarla. Y eso, para los hombres como Lorenzo, era una traición imperdonable. Isabella y Adrián se conocieron oficialmente una semana después. Fue en una gala benéfica para reconstruir un centro juvenil en el sur de Chicago. El lugar estaba lleno de empresarios, políticos, cámaras y sonrisas falsas. Era el tipo de evento donde todos hablaban de ayudar a los pobres mientras competían por aparecer en la mejor foto. Isabella llegó con un vestido negro sencillo y una mirada que partía la sala en dos. Adrián la vio desde lejos. No se acercó de inmediato. Sabía quién era ella. Sabía lo que su apellido significaba para ella. Pero Isabella sí caminó hacia él.
los invitados se quedaron mirando. Monroe y Rossetti, frente a frente, sin guardaespaldas entre ellos. Adrian Rossetti, dijo Isabella. Isabella Monroe. Tu padre me evita. Mi padre evita todo lo que no puede controlar. Isabella lo estudió. ¿Y tú? Adrian sostuvo su mirada. Yo prefiero enfrentar lo que me persigue. Por un instante, Isabella no supo si odiarlo o respetarlo. Entonces dime algo, dijo ella. ¿Tu familia mató a mi madre? Adrian respiró hondo. No fingió sorpresa. Eso la impactó más que cualquier respuesta. No lo sé, dijo él. Pero quiero saberlo. Isabella sonrió apenas, sin alegría. Qué conveniente. No te pido que confíes en mí. Bien. Porque no lo haré. Adriana asintió. Solo te pido que no confundas mi apellido con mi alma. Esa frase la molestó. Porque era buena. Porque sonaba verdadera. Y porque Isabella sabía lo que era cargar con un apellido que no había elegido. Antes de irse, ella se inclinó un poco hacia él. Si descubro que tu familia destruyó la mía, no necesitaré armas para acabar con ustedes. Adrián no bajó la mirada. Si descubro que la mía lo hizo, yo mismo te ayudaré a revelar la verdad. Esa noche, los fotógrafos captaron una sola imagen de ambos. Isabella Monroe y Adrian Rossetti, mirándose como enemigos que acababan de reconocer el mismo dolor en los ojos del otro. Al día siguiente, toda la ciudad habló de ellos. Pero nadie sabía que esa conversación había abierto una grieta en las dos familias. Y por esa grieta, tarde o temprano, entraría la verdad. La primera pista apareció en una caja vieja. Elena Brooks la encontró en un archivo privado que Edward Monroe había mantenido oculto durante años. Dentro había documentos, cartas, fotografías y una pequeña grabadora plateada. Isabella puso la grabadora sobre la mesa. Marcus cerró la puerta. Thomas preparó su libreta, aunque Isabella le había pedido que no publicaran nada todavía. La cinta comenzó con estática. Después, una voz. La voz de la madre de Isabella. Asterisco Margaret Monroe. Si algo me ocurre, no dejen que Edward convierta mi muerte en una excusa para otra guerra. Isabella dejó de respirar. Nunca había escuchado la voz de su madre hablando así. No como recuerdo. No como sombra. Sino como una mujer viva, consciente, valiente. La grabación continuó. He descubierto que las dos familias están siendo manipuladas. No es solo Lorenzo. No es solo Edward. Hay alguien entre ambos que gana dinero con cada conflicto, con cada acuerdo roto, con cada joven que termina creyendo que el miedo es destino. Thomas levantó la vista. Elena se llevó una mano a la boca. Marcus apretó los puños. La voz de Margaret se volvió más baja. Voy a reunirme con una persona que puede probarlo. Si logro convencer a Edward y Lorenzo, quizá podamos terminar con todo esto. Si fallo. Isabella debe saber que la protegí hasta el final. La cinta se cortó. Isabella permaneció inmóvil. Por primera vez desde la muerte de su padre, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no lloró por debilidad. Lloró porque acababa de entender algo terrible. Su madre no había sido solo una víctima. Había sido la única persona que intentó salvarlos a todos. ¿Quién era esa persona?, preguntó Thomas. Elena revisó los papeles. Sacó una fotografía. En ella aparecían Margaret Monroe, Lorenzo Rossetti y un tercer hombre. Vincent Hale. El abogado de los Monroe. Isabella sintió un frío profundo. Vincent. El hombre que había estado junto a su padre toda la vida. El hombre que controlaba documentos, firmas, acuerdos y secretos. El hombre que esa mañana había insistido en proteger los intereses. Marcus habló con voz grave. Tenemos que tener cuidado. Isabella tomó la fotografía. No. Ahora tenemos que ser inteligentes. Adrián recibió una copia de la grabación esa misma noche. No llegó por correo. No llegó por un mensajero oscuro. Llegó en manos de Thomas Blake, quien lo esperó frente a una cafetería abierta hasta tarde. Adrián escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó, se quedó mirando la taza de café. Vincent Hale, dijo.
Thomas asintió. Isabella cree que él pudo manipular a ambas familias. No solo pudo, respondió Adrián. Mi padre lo odia, pero también le teme. Eso no es común. Thomas observó a Adrián con atención. Isabella no confía en ti. Hace bien. Pero necesitas saber si vas a ayudar. Adrián miró por la ventana. Afuera, la ciudad seguía moviéndose como si nada. Como si las vidas rotas no pesaran sobre sus calles. Dile que sí, respondió. Pero también dile algo más. ¿Qué? Adrián se levantó. Que si busca venganza, perderá. Si busca justicia, no estará sola. La alianza entre Isabella y Adrián nació sin promesas. Se reunieron en una biblioteca antigua cerrada al público, un lugar que Margaret Monroe había amado cuando era joven. Allí no había cámaras, ni guardaespaldas visibles, ni hombres fingiendo poder. Solo libros, polvo y dos herederos cargando culpas ajenas. Isabella puso la fotografía sobre la mesa. Vincent aparece con mi madre antes de su muerte. Adrián añadió otro documento. Y aparece en registros de reuniones privadas con mi padre. Siempre antes de que un acuerdo entre nuestras familias se rompiera. Entonces provocaba conflictos. Y luego cobraba por resolverlos. Isabella entendió. Un incendio controlado. Adrián asintió. Exacto. Solo que el fuego terminó quemando a tu madre. La mandíbula de Isabella tembló apenas. Adrián lo notó, pero no dijo nada. Eso fue importante. La mayoría de la gente intentaba consolarla con frases vacías. Adrián no. Él respetó su silencio. Mi madre quería detenerlo, dijo Isabella. Y tal vez convenció a mi padre. ¿Lorenzo? Adrián bajó la mirada. Mi padre era muchas cosas. Pero cuando yo era niño, lo escuché hablar de Margaret Monroe una vez. Dijo que era la única persona en esa ciudad con más valor que ambición. Isabella no esperaba eso. Por un instante, el odio heredado se volvió menos claro. Entonces, ¿por qué nunca dijo la verdad? Adrián respiró hondo. Porque los hombres como nuestros padres prefieren cargar con culpa antes que admitir que fueron engañados. Isabella miró los documentos. Necesitamos pruebas. Pruebas limpias, dijo Adrián. Nada de amenazas. Nada de sombras. Nada que pueda convertir la verdad en otro crimen. Isabella lo miró con algo parecido a aprobación. Hablas como alguien que quiere escapar de su apellido. Adrián sonrió con tristeza. No quiero escapar. Quiero cambiar lo que significa. Esa frase quedó entre ellos. Y por primera vez, Isabella no vio a un Rossetti. Vio a un hombre cansado de heredar fantasmas. Vincent Ale entendió demasiado tarde que Isabella no era una niña jugando a ser reina. Durante semanas, ella revisó archivos, cerró empresas sospechosas, despidió a hombres que vivían de intimidar a otros y convirtió donaciones falsas en proyectos reales. Los viejos socios comenzaron a inquietarse. Algunos la llamaron ingenua. Otros, peligrosa. Vincent la llamó a su oficina una tarde. Estás desmantelando la protección de tu familia, dijo. Isabella se sentó frente a él. No. Estoy desmantelando las excusas. Vincent sonrió. Tu padre entendía algo que tú no. El respeto no se pide. Se impone. Eso no es respeto. Es miedo con traje caro. La sonrisa de Vincent desapareció. Ten cuidado, Isabella. La ciudad no perdona a quienes parecen débiles. Ella se inclinó hacia adelante. La ciudad tampoco perdona a los traidores cuando dejan demasiados documentos firmados. Vincent no se movió. Pero sus ojos cambiaron. Una fracción de segundo. Suficiente. Isabella supo que había acertado. Al salir, Marcus le esperaba en el pasillo. ¿Estás segura de esto? No. Entonces, ¿por qué sigue? Isabella miró hacia los ascensores. Porque mi madre tuvo miedo y aún así siguió. Yo no puedo hacer menos. La verdad final llegó de la mano de un personaje que nadie esperaba. Asterisco Samuel Sam Carter, antiguo chofer de Margaret Monroe. Durante años había vivido lejos, en un pequeño pueblo de Michigan, trabajando como mecánico.
No quería saber nada de Chicago. No quería recordar aquella noche. Pero Thomas Blake lo encontró. Sam era un hombre mayor, de manos grandes y ojos tristes. Cuando vio la foto de Margaret, se quedó en silencio largo rato. Ella me salvó la vida, dijo finalmente. Thomas encendió la grabadora. Entonces ayúdenos a salvar su nombre. Sam contó la historia. La noche de la lluvia, Margaret no iba a una fiesta ni a una reunión secreta para traicionar a Edward. Iba a encontrarse con Lorenzo Rossetti. Ambos habían aceptado escuchar pruebas contra Vincent Hill. Margaret llevaba documentos. Lorenzo llevaba nombres. Querían terminar la guerra. Pero alguien cambió el lugar de la reunión a último momento. Alguien que conocía los movimientos de ambos. Alguien con acceso a las dos familias. Vincent. Yo conducía el coche, dijo Sam. La señora Monroe estaba nerviosa, pero no asustada. Me dijo, Sam, si esta noche sale bien, mi hija crecerá en una ciudad distinta. El anciano tragó saliva. Pero nunca llegamos. Isabella escuchó la declaración en silencio. Cada palabra era una herida. Pero también una luz. Sam había guardado una copia de los documentos de Margaret. No por valentía, confesó, sino por miedo. Durante años pensó que hablar solo traería más dolor. Ahora entendía que el silencio también era una forma de traición. Isabella no lo juzgó. Solo le dijo: gracias por volver. Sam lloró. Porque a veces una frase amable pesa más que cualquier castigo. El enfrentamiento final no ocurrió en un callejón. No ocurrió bajo disparos. No ocurrió con coches explotando ni amenazas susurradas. Ocurrió en una sala llena de periodistas, cámaras y abogados. Isabella Monroe convocó una conferencia pública en el centro comunitario que su madre había querido construir. A su lado estaban Thomas Blake, Elena Brooks, Marcus Reed y, para sorpresa de todos, Adrian Rossetti. También estaba Lorenzo Rossetti. Viejo, serio, derrotado por la verdad antes de que nadie dijera una palabra. Vincent Ale llegó confiado. Creía que Isabella no se atrevería. Creía que las familias protegerían sus secretos como siempre. Creía que el miedo seguía siendo dueño de la ciudad. Se equivocó. Isabella subió al estrado. Los flashes iluminaron su rostro. Mi nombre es Isabella Monroe, comenzó. Durante años, mi familia fue parte de un sistema que confundió poder con impunidad, respeto con miedo y silencio con lealtad. Hoy no estoy aquí para defender ese pasado. Estoy aquí para terminarlo. Un murmullo recorrió la sala. Vincent la observaba desde la primera fila. Isabella continuó. Mi madre, Margaret Monroe, murió intentando evitar una guerra entre dos familias. Ella descubrió una red de manipulación, corrupción y mentiras dirigida por personas que se beneficiaban del conflicto. Durante años, su nombre fue reducido a una tragedia. Hoy será recordada por lo que realmente fue, una mujer que eligió la paz cuando todos los demás elegían orgullo. Thomas presentó las pruebas. Documentos. Grabaciones. Testimonios. Firmas. Fechas. Todo legal. Todo claro. Todo imposible de negar. Vincent se levantó. Esto es una difamación. Adrián dio un paso al frente. No. Esto es el final de tu negocio. Lorenzo Rossetti, con voz cansada, habló ante todos. Yo guardé silencio por cobardía. Creí que proteger el apellido era más importante que proteger la verdad. Me equivoqué. La sala quedó inmóvil. Un hombre como Lorenzo admitiendo culpa valía más que 100 discursos. Vincent miró alrededor. Por primera vez, nadie lo protegía. No hubo violencia. No hubo venganza. Solo justicia entrando por la puerta principal. Y eso fue mucho más poderoso. Meses después, Chicago cambió poco a poco. No como cambian las ciudades en los cuentos, de un día para otro, con música suave y cielos despejados. Cambió de forma real. Lenta. Difícil. Algunos negocios de los Monroe cerraron. Otros fueron convertidos en empresas transparentes.
Isabella creó una fundación con el nombre de su madre para apoyar a jóvenes atrapados entre pobreza, violencia y falta de oportunidades. Marcus Reed dirigió programas de protección comunitaria sin intimidación ni abuso. Elena Brock se convirtió en la mujer que limpiaba números sucios y los transformaba en becas, salarios justos y proyectos honestos. Thomas Blake publicó una investigación que sacudió la ciudad, pero no usó la tragedia como espectáculo. Escribió sobre responsabilidad, silencio y la necesidad de romper ciclos familiares antes de que destruyan otra generación. Adrian Rossetti hizo lo impensable, renunció públicamente al control oscuro de su familia y convirtió sus empresas en negocios legales, aunque eso le costó aliados, lujos y parte de su apellido. Lorenzo Rossetti pasó sus últimos años financiando el centro juvenil que Margaret había soñado. Nunca pidió perdón ante las cámaras. Lo hizo en privado, frente a una fotografía de la mujer que había sido más valiente que todos ellos. Isabella no perdonó de inmediato. El perdón no es una puerta que se abre porque alguien toca. Es un camino largo. Pero una tarde, mientras visitaba el centro juvenil, vio a niños pintando murales sobre paredes que antes estaban abandonadas. Uno de ellos había escrito una frase en letras azules. El futuro no tiene que parecerse al pasado. Isabella se quedó mirándola mucho tiempo. Adrián apareció a su lado. Tu madre habría amado esto, dijo. Isabella no respondió enseguida. El sol caía sobre Chicago, dorado y suave, como si la ciudad por fin respirara sin miedo. Durante años pensé que hacer justicia significaba destruir a los culpables, dijo ella. Ahora creo que significa impedir que el daño siga creciendo. Adrián la miró. Eso también destruye a los culpables. Solo que sin convertirte en uno de ellos. Isabella sonrió apenas. Era la primera sonrisa real que Adrián le veía. Tal vez no todos los Rossetti son iguales. Tal vez no todos los Monroe están condenados. Caminaron juntos por el pasillo del centro. En las paredes había fotos de Margaret Monroe, no como víctima, sino como fundadora del proyecto. Debajo de su retrato, una placa decía: a quienes eligieron la verdad cuando el silencio era más fácil. Isabella tocó la placa con los dedos. Por primera vez, no sintió que cargaba el fantasma de su madre. Sintió que caminaba junto a ella. Esa noche, en la azotea del edificio Monroe, Isabella miró la ciudad como lo había hecho el día en que su padre murió. Pero ahora todo era diferente. La lluvia había terminado. Las luces seguían allí. La ciudad seguía siendo imperfecta, ambiciosa, peligrosa a su manera. Pero Isabella ya no era una heredera del odio. Era la heredera de una decisión. La decisión de no repetir la historia. La decisión de no convertir el dolor en crueldad. La decisión de demostrar que incluso en una familia marcada por sombras, alguien puede encender una luz y negarse a apagarla. Porque al final, el verdadero poder no está en hacer que otros te teman. El verdadero poder está en tener la fuerza de cambiar cuando todos esperan que te conviertas en el monstruo que te crió. Y esa fue la victoria de Isabella Monroe. No venció a sus enemigos destruyéndolos. Los venció dejando de parecerse a ellos.